RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, a esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Johnny Pardavé Livias, ¿no? Él es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene una maestría en Administración de Negocios, docente universitario, especialista y consultor, ¿no?, en temas de transportes. Mañana está presentando a nivel nacional la publicación Transporte Urbano e Innovación en Operación Post-Pandemia, ¿no?, que guarda mucha actualidad, ¿no?, porque incluso la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre la necesidad de mantener el transporte, ¿no?, como una vía segura, ¿no?, para mitigar, para atenuar las condiciones frente al COVID-19, ¿no? Y en nuestro país hemos visto que uno de los grandes focos, ¿no?, y esto lo han planteado los especialistas, es justamente el tema del transporte. Saludamos al ingeniero Johnny Pardavé y le agradecemos la gentileza. Qué gusto saludarlo, ingeniero Pardavé. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Hernández. En realidad muy grato de estar aquí con sus oyentes y listos a poder absorber algunas consultas sobre este tema importante que es el transporte en el país. En efecto, mañana yo comentaba que usted está presentando a nivel nacional la publicación Transporte Urbano, Innovación en Operación Post-Pandemia, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico en estos momentos, ¿no? Lo conocemos seguramente por la situación, ¿no?, de caos que se vive en el transporte en Lima, ¿no?, pero el efecto que esto tiene justamente en momentos que vivimos una emergencia, una pandemia a nivel mundial y que en el caso particular nos afecta de manera considerable en el país. Así es, el transporte público es importante para el desarrollo económico, social y territorial de nuestra ciudad y de nuestra región. Yo creo que hay dos escenarios. Antes de la pandemia los problemas estaban ahí, ¿no?, en la congestión, la atomización, la contaminación, y todo lo generaba porque realmente había pérdida de horas hombre, horas máquina, y el transporte cada vez creciendo en su atomización. Entonces es un problema latente de la ciudad. Debido a la pandemia, yo creo que el tema de salubridad ha estado en primer orden, pero de alguna manera ha desnudado notablemente y no estamos preparados como país para afrontar un problema muy importante como es el sector transporte público, considerando por los especialistas en salubridad como uno de los segundos focos de infección para combatir la pandemia. Entonces, es por ello de que en este escenario post-pandemia, el libro que justamente se va a hacer su presentación el día de mañana, plantea un primer escenario es antes de la pandemia, en donde la situación del transporte público en Lima, Callao, tenía estas aristas de problemas, y dividimos en un transporte concesionado, que es el metro de Lima, los corredores complementarios, el metropolitano, y por otro lado el transporte convencional o regular, autorizados, formal, ¿no?, que son los vehículos menores, taxis, camionetas rural, microbuses, ómnibus. ¿Y cuál es la atención de la demanda que se tiene que hacer en Lima y Callao? Según informes de los mismos estudios del proyecto para el transporte público para Lima y Callao, hay que atender 17 millones de viajes. Entonces, el transporte concesionado solo atiende a un máximo de 12%, ¿no? El resto está en transporte particular y principalmente casi el 70% está en el transporte regular. Entonces, la atención en este tipo de transporte es que no se ha visto por muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer es de que este servicio tenga una propuesta de modernización, de implementación, y que vayan a la par con el transporte concesionado, pero sin la necesidad en este tiempo de pandemia de ir buscando a licitaciones que
que eso demandan en tiempos, preparación, ejecución Ahora, de las bases. ¿cuál sería la propuesta más adecuada en el caso de Lima para luego extrapolar esto a lo que ocurre en las provincias, ¿no? Donde también, y usted conoce muy bien la realidad, es también otro caos, ¿no? Bueno, sí, indudablemente que Lima y Callao es vitrina del transporte como ciudad, como metrópolis, y lo mismo sucede en diferentes ciudades del país, pero ¿qué es lo que hay que hacer para Lima y Callao? Yo creo que hay que planificar el transporte, pero con un enfoque como política de Estado, ¿no? Es decir, a mediano y largo plazo. Y con operadores actuales. El transporte necesita trabajarse de manera integral, o sea, que se incluya las vías que actualmente existen, pero convertirles en vías segregadas. Los vehículos que actualmente están sirviendo son los tipos de vehículos que tienen que ir acorde a un sistema único, o sea, un vehículo tipo, un vehículo modelo o un vehículo petróleo que pueda trasladar a las personas, a los usuarios a través de ejes, ¿no? Entonces, caso concreto se plantea en el libro un corredor, un eje en donde con las operadores actuales se puede implementar, ¿no? Bien, estamos conversando con el ingeniero Johnny Pardavé, el especialista en temas de transporte urbano. Vamos a retomar el contacto, ¿no? Porque nos está explicando justamente las propuestas que se están planteando, ¿no? Sobre todo en Lima. Sí, ya retomamos el contacto con el ingeniero Johnny Pardavé, ¿no? Especialista en temas de transporte urbano, a propósito de la presentación el día de mañana del libro Transporte Urbano, Innovación en Operación Pandemia. Usted nos está explicando qué salidas inmediatas podemos lograr en el caso particular de Lima, y luego le voy a trasladar algunas preguntas que nos están formulando desde provincia, ¿no? Porque es cierto, ¿no? En provincia también el transporte urbano se ha convertido ya en un dolor de cabeza a diario, ¿no? Si bien es cierto, no tiene la magnitud que tiene Lima, pero las unidades son tan obsoletas que ponen en riesgo también a la población, ¿no? En el caso de Lima, de manera puntual, ¿qué es lo que nos estaba planteando, por favor, ingeniero Pardavé? Sí, correcto. Les decía que Lima y Callao, siendo una metrópoli vitrina y capital de nuestro país, tiene una gran demanda de usuarios, por lo tanto hay que plantear una política de Estado a mediano y largo plazo. Entonces hay que empezar con una planificación en base a ejes, ¿no? A ejes troncales que se encuentran en las principales vías de Lima. Un ejemplo práctico que se plantea en el libro es el eje de la vía Panamericana. Ahí tenemos aproximadamente 80 empresas que circulan por ese eje y hay que organizarlo de manera integral, ¿no? Que tenga una integración física, una integración modal, una integración tarifaria de recaudo y sobre todo aprovechando en estos tiempos el uso de la tecnología para que no haya contacto físico, ¿no? Y pueda contribuirse pues en la lucha contra la pandemia, ¿no? Evitando los pagos directos con monedas. Entonces, el sistema de recaudo ya se inició en muchas empresas operadoras, ya hay vehículos ya incorporados con cajas centralizadas y sobre todo, ¿no? Con equipamiento para poder pagar la tarifa a través de tarjetas electrónicas. Ahora, este sistema integrado también se puede adaptar a las provincias, ingeniero. Sí, esto es correcto. Hoy en día que se está ya aprobando una ley en el Congreso en donde los medios de pago para diferentes servicios tienen que ser electrónicas, entonces ¿por qué no ir a transporte, no? No hay necesidad de poder ser buses grandes, ni mucho menos estar en un sistema como el metro. Yo tuve la oportunidad de trabajar en dos ciudades del interior, en Huancayo y en el Santa, ¿no? En Chimbote. Entonces, en Huancayo, en la época que estuve, no hace 20 años, no había la tecnología que hay ahora, pero se tenía que partir por un plan regulador. O sea, es una herramienta importante que las municipalidades provinciales, de acuerdo a su jurisdicción, deben realizar de manera como una política municipal, ¿no? Para que puedan
tener un documento técnico de trabajo y puedan ir ordenando a las empresas. Hoy en día, las municipalidades provinciales que tienen a su cargo toda la regulación del transporte puedan ya implementar en sus planes sistemas de integrado de transporte a través de pagos electrónicos. Inclusive hay muchas iniciativas que están siendo consideradas el uso del celular, o sea, a través del celular nosotros podemos hacer nuestro pago de los pasajes a través de sistemas QR. Entonces yo creo que eso ya es viable y se puede adaptar. Es simplemente una iniciativa que debe dar las autoridades correspondientes para que los operadores puedan ir incrementando sin la necesidad de poder generar mayores costos a su operación. Eso tiene que ser un equilibrio entre costo y beneficio, ¿no? Para eso creo que si nosotros hacemos un análisis en donde se van los costos operativos, muchas veces se van en la parte informal, cuando uno da una moneda en cada esquina y a lo largo del día suma cuánto ha gastado y cuánto pueda invertir en una tecnología que le puede facilitar esa información y encima puedan hacer un recaudo moderno. Entonces yo creo que eso debería darse y implementarse en diferentes ciudades del país. Ahora, yo le estaba comentando hace unos momentos que tengo unas preguntas del interior del país y me preguntan directamente desde Arequipa, ¿no? Usted conoce Arequipa, sabe que hay en realidad una situación caótica en el mismo centro de Arequipa, ¿no? Porque hay una explosión de combis. Y eso también podemos ponerlo en consideración en otras ciudades del país, ¿no? De manera inmediata, ¿cómo podemos solucionar? Y si a eso le agregamos el tema de los mototaxis o motocar, como se llama en provincias, es en realidad insostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo le encontramos una solución, ¿no? A veces los gobiernos locales no están en capacidad de encontrarle salidas, ¿no? Entonces, ¿qué solución podemos encontrarle? Bueno, el crecimiento de vehículos menores que dentro de la conceptualización técnica no son apropiados para una ciudad, pero nuestro país durante los últimos 20 años ha sido el colchón social de los gobiernos, ¿no? Entonces, el problema económico ha generado pues el crecimiento, por ejemplo, de vehículos tipo camioneta rural. Encima están decrecientes. En provincia quizás está todavía estático, ¿no? Hay una gran cantidad del parque de vehículos y los mototaxis es un fenómeno que en muchas conferencias internacionales se han mencionado. En el Perú, pues, casi en todas las ciudades existen, pero ellos tienen su propia normativa y es un modo de transporte social que a veces muchas personas necesitan trasladarse, así sea una cuadra, toman un mototaxi. Es un hecho real que no se puede dejar de plantearlos, pero las municipalidades provinciales tienen las facultades para ir haciendo políticas en beneficio de la ciudad y esto tiene que ser gradual. Entonces yo parto del concepto de que estos vehículos existen y atienden a la población, pero hay que darle el espacio necesario. Por eso que la ciudad tiene que plantearse como tal. Las ciudades organizado, planificado en ejes y los servicios de vehículos menores tienen que ser alimentación a esos grandes servicios de ejes. Y esto se puede dar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, dentro del centro de Huancayo, los mototaxis durante el tiempo han sido restringidos, han estado en la parte periférica. Siempre había digamos, ese temor de que estos vehículos ingresen al centro de la ciudad. En algunos sí, yo creo que ya eso ha sido superado, pero lo importante está la autoridad, que tiene que tener claro de que el transporte tiene que ser un transporte ordenado, un transporte que sea eficiente y sobre todo que se trabaja en función a los usuarios, que son finalmente los que perciben a diario el desplazamiento y el movimiento de la ciudad. Ingeniero Johnny Pardavé, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, y recordarles mañana en la presentación de libros, ¿no?, donde participan un conjunto de especialistas como
panelistas. Eso va a tener lugar mañana, nos indica el libro Transporte Urbano, Innovación en Operación Post-Pandemia. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y vamos a seguir conversando más adelante sobre este tema, que en realidad debe formar parte del tema de la agenda diaria y también la agenda de las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué hacemos para solucionar el tema del transporte urbano, el transporte masivo? Le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.